Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, hoy vamos a hablar sobre todo lo nuevo que estará llegando y que podremos conseguir en Call of Duty Mobile. Así que quédate en este pedazo de video si no te has suscrito y no le has dado tu poderoso like que espera para hacerlo, crack. Y muchas gracias siempre por tu apoyo. Así que vamos a empezar como siempre con nuestros sponsors. Así que Cogen Shop, como siempre les recomiendo una tienda de recarga de Code Points muy buen precio, así que todos los links están en la descripción de ese video por si quieren recargar CP a un buen precio, cracks. Así que sin más, como siempre, también hablando de nuestra página, la página que siempre nos sponsoriza, es Your Games, la pasión por los juegos. Si quieres conseguir CP gratuitos o créditos gratuitos de alguna u otra manera, pícale al botón azul que se encuentra en la página web. Créeme, crack, no te arrepentirás. Your Games, la pasión por los juegos, una muy buena página, crack. Todo en la descripción de este video. Bueno, vamos a empezar con este pedazo de video que es lo más importante. Y es que si se han dado cuenta, últimamente hemos estado con lo de la beta, cracks. Y hemos estado llevando todo actualmente hasta dentro de lo que, bueno, es cierto, estamos a mediados de temporada, falta un montón para que termine la temporada. Pero como siempre, Activision y Call of Duty se esmeran en traer muchas cosas para que traigamos contenido. Eso es lo importante. Bueno, vamos a hablar en detalle y es que lo más importante es que esta semana llega la Renetti. Sí, esta arma la podremos conseguir esta semana, pero también llega algo muy potente y es el arma legendaria de la Renetti y no puede venir y no puede faltar el Mace legendario. Lo único que sí pienso yo de que a pesar de que la Renetti es legendaria, debo decir de que el acabado me encantó. Y no se sabe aún si las Renetti van a ser duales, van a tener el factor dual, lo más seguro es que sí, porque normalmente la 50GS lo tenía. Y solo hay dos armas con el dual, que es la Vector y la 50GS. Sé que hay muchas armas que se pueden hacer duales actualmente hoy en día en el Call of Duty Mobile, pero no las han querido hacer duales, como la J358 o incluso la MW11. Vamos a ver si este es el dado caso de la de la Renetti, ojalá y así sea. Y la Renetti va a estar llegando el mismo día, o si no es así, un día antes de que llegue la Renetti legendaria con lo que es el Mace legendario este día jueves. Jueves sale la ruleta del Mace legendario, le estarán observando y estarán viendo todo lo que trae, cracks. Y pues sí, vale muchísimo la pena, sí lo vale. ¿Vale la pena gastarse los CP? También lo vale. La verdad es que debo decir de que me encanta la skin de Mace legendario. Puedo decir de que está taco a taco con la de Dark Nikto Darkside, que es otra de las skins legendarias, ustedes saben, muy queridas en el canal, que es lo más importante, obviamente, o sea, si no fuera por otras cosas, pero es lo que está. De momento tenemos, recuerden que tenemos gesto, tenemos amuleto, el gesto me parece una pasada, honestamente hablando. Y pues tenemos la ala delta que todo el mundo quiere, que son ¿cómo le pusieron? Las alas de Buzz Lightyear, miré por ahí en uno de los comentarios. Tenemos obviamente la Renetti legendaria, Mace legendario, una mochilita, una Scar que está bonita, una hacha, tarjeta de visita y el Tomahawk, que es lo importante. Así que eso en detalles, cracks, conforme a lo de la Renetti, que no está nada mal, que pues podremos conseguir a Mace legendario. Así que preparen su CP si pueden conseguir. Así que les recomiendo también, si quieren recargar CP, Cocaine Shop, que es lo importante. Así que vamos a darle. Ahora seguimos con la Holger. Sí, la Holger, este es un leak que se filtró. Bueno, se filtró exigidamente porque no está en los archivos de la beta. Lo hicieron exigirlo los dataminers, como siempre. Entre Mortal Blast y Dodge Bane, uno de los leaks que hay actualmente en Cold Mobile, pues lograron sacar exigidamente la Holger. La Holger es una MLG, creo que va a ser la segunda arma, si no estoy mal, MLG, o sea... Bueno, me había trabado, así que hice un pequeño script. Así que lo importante es que la Holger va a ser la segunda arma pesada, una melee heavy, como le digo yo, que va a estar llegando al juego. Luego de la Chopper, se parece un poco al M4 MLG, pero no lo va a hacer, no se preocupen. La Holger es la Holger y la Holger fue meta en su día Warzone. Es una heavy que tiene más de 100 balas, si no estoy mal. Es casi parecida a la M4 MLG, es como la prima perdida de la M4 MLG. Solo que la Holger es un poquito mejor, si no estoy mal. Porque la M4 MLG en su día era buenísima, pero luego la nerfearon, no sé qué le hicieron con la Gunsmith, que pues se le echaron. Y la Holger va a estar llegando como arma principal, lo más seguro, esta temporada número 4. Y ya que es la primera arma que se filtra de la temporada 4, imagino que va a estar en el nivel 50 con arma épica. Ya saben, lo típico. La primera arma es siempre epicarda, que por ejemplo en esta temporada la PP19 Bison, nivel 50, en nivel épico. Y así sucesivamente con otras cositas que hemos observado actualmente con lo que es las filtraciones. De momento
Y pues tenemos muchas cosas por la temporada. De momento tenemos la Reneti que se va a poder conseguir esta semana, actualmente. Va a llegar el jueves o el miércoles, dependiendo de la zona horaria en la que siempre se actualiza el inicio de sesión diario. Así que pues estaremos al tanto conforme a toda la información como siempre. Ya sabemos todo lo que ha salido, sabemos de que van a venir los perros como operador. Sabemos que en vez de los zombies ahora van a salir perros como en la versión de China. También tenemos en detalle la nueva racha, el Hawk X3, que tal vez le estaré poniendo un gameplay pantalla, que honestamente es como que fuera el Dragonfire de Black Ops 2. Lo único es que el Dragonfire que tenemos actualmente, cuando lo sacaron pensé yo, oh loco, el Dragonfire, loco, va a ser la racha de 1250 puntos, creo que cuesta en Black Ops 2. Que revienta, que tira un montón de daño, que te hace eliminación. Y terminó siendo un revelando zona con te hago un poco de daño, 50 daño, y si te pego bien y si está tocado te mato. Y pues el Hawk 3, otro dron, sí va a ser de daño, que obviamente no lo va a controlar la IA, o sea la inteligencia artificial, sino lo vas a controlar vos mismo mediante el touchpad o bueno, de juegues y empecé con los controles etc, y pues básicamente hace muchísimo daño. Que por cierto, si conseguí el gameplay lo estaré poniendo en pantalla actualmente del Hawk X3. Y pues eso en detalle, o sea, no se ha filtrado nada más de la temporada 4. Pinta bien, además del mapa de Dom, obviamente que me hace mucha ilusión de que Dom de Modern Warfare 3 llegue a Call of Duty Mobile, entre otras cositas como siempre, que es lo más importante. Así que cracks, deberían de estar al pendiente. Como siempre yo les digo, si quieren estar al tanto de toda la información que sale actualmente en español, latino, español mexicano, español latam, español España, entre otras cosas. Lo digo porque es que cuando pones español te salen todos esos tipos. O sea, está el español mexicano, el español latinoamericano, el español España y el español y el español básico, creo que si no estoy mal. Es risible, pero verdad. Así que en COD Mobile estaremos al tanto conforme toda la actualización que hay ahorita. Bueno, de momento pues le veo pinta a esta temporada, hay mucho contenido, también tenemos lo del evento que pues no se ha hablado casi nada, pero creo que mañana traeré videos sobre el evento y explicando algunas que otras cositas, que es lo más importante, cracks. Así que si están al pendiente, como siempre, les agradezco mucho por suscribirse y por estar aquí todos los días, que es lo más importante. Como siempre, yo reviso los comentarios, así que cualquier duda puedes meterla en los comentarios. Todo está en la descripción de mi video, redes sociales, los sponsors del canal, etc, cracks. Así que, como siempre, gracias por el apoyo. Me despido, soy Destro32, que la 1314 me los acompañe y nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse y que la muerte. Adiós.